La autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia está basada sobre el hecho de que es la palabra de Dios. El grado de autoridad atribuida a la Biblia depende del criterio de inspiración y revelación que uno tenga. Las iglesias primitivas utilizaban un idioma que adjudicaba alta autoridad al Antiguo y el Nuevo Testamento. Dado que ellos creían que el Espíritu Santo impulsó a los autores a escribir y que dirigió sus mentes para escribir como lo hicieron, los cristianos primitivos hablaron de la Biblia como las escrituras divinas, los libros sagrados, etc. Se estimaba que la Biblia poseía una autoridad que era divina. La autoridad del Antiguo Testamento. Israel creyó que Dios le había hablado con autoridad en la ley y en los profetas. La ley fue dada a través de Moisés para guiarles en la relación del pacto. La ley incluye reglas sobre el ritual, la moral y los asuntos civiles. De acuerdo a Deuteronomio 18:18, el cuerpo de la ley no debía cerrarse, sino que estaban viniendo palabras adicionales por medio de un profeta. La ley era autoritativa y obligatoria hasta el punto de que su quebrantamiento anulaba la relación del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. El resultado fue que Jehová los abandonó a sus captores. Los profetas hablaron con la autoridad del así dijo el Señor. Ya han sido citadas las referencias escriturales, denotando que las palabras de Dios eran habladas a través de la boca de los profetas. Cuando los profetas hablaban bajo la guía del Espíritu Santo, lo hacían con autoridad divina especial. El registro de sus profecías incluía frecuentemente una descripción escrita de cómo había venido la palabra del Señor a ellos. La palabra del Señor llevaba tal autoridad que no regresaría vacía al profeta, Isaías 55:11. Era como un fuego destructor ante el cual el pueblo era como combustible, Jeremías 5:14. Los reflejos del Nuevo Testamento de los debates entre los fariseos y los saduceos dan alguna información sobre el respeto por la autoridad de la ley en la vida del judaísmo. Los saduceos aceptaban solo los 5 libros de Moisés como la palabra autoritativa de Dios. Los fariseos aceptaban los libros de Moisés y las interpretaciones tradicionales de los libros, tradiciones de los padres. En un grado menor eran considerados como la palabra de Dios los escritos de los profetas, incluyendo nuestros libros históricos del Antiguo Testamento, y los escritos, incluyendo Salmos, etc. Los libros del Antiguo Testamento llegaron a tener autoridad dentro de la Iglesia porque Jesucristo mostró respeto por ellos. El Antiguo Testamento predijo el nacimiento, vida y muerte de Cristo. Era la Biblia de Jesús y de Pablo. Jesús utilizó libremente el Antiguo Testamento para establecer sus propias enseñanzas, dando interpretaciones que a menudo diferían de las interpretaciones de los escribas y fariseos. Él habló con autoridad, no como los escribas y fariseos. Después de la resurrección, los apóstoles comenzaron a ver escrituras adicionales que podían ser interpretadas para aplicarlas a un Mesías que iba a sufrir, morir y resucitar. Los libros del Antiguo Testamento llegaron a tener autoridad dentro de la Iglesia cristiana porque ellos hablaban de Jesucristo. La autoridad del Nuevo Testamento. Cada área de la actividad de Jesús acrecentaba el impacto de su poder y autoridad inusual. Sus milagros y su resurrección probaron su relación divina. El hecho de que Dios le levantó de la tumba dio evidencia incuestionable de que Dios estaba con él. Por lo tanto, Jesús había actuado y hablado con la autoridad de Dios. Sus enseñanzas fueron reconocidas como teniendo autoridad en una fecha muy temprana. Antes de su ascensión él podía decir, «Toda potestad me es dada». Después de su resurrección y ascensión, sus palabras fueron valoradas como la palabra de Dios. Por el tiempo en que Juan escribió su evangelio, Jesús ya había sido identificado como la palabra encarnada. Dado que era identificado como uno con su Padre, sus palabras y acciones fueron muy significativas para la vida de los discípulos. Los apóstoles llegaron a ser los maestros oficiales de sus palabras y los intérpretes de sus acciones, dado que habían estado con él y le habían oído directamente. Durante los años inmediatos a su muerte, las enseñanzas y las actividades de Jesús fueron transmitidas en forma oral a los nuevos discípulos. Poco después las tradiciones orales fueron registradas en los relatos de los evangelios. Los evangelios escritos eran autoritativos porque contenían las enseñanzas de Jesús.
Los evangelios que estaban relacionados a la paternidad apostólica fueron considerados como autoritativos. Aunque Pablo no fue uno de los 12 apóstoles originales, sus cartas a las iglesias tenían una autoridad especial en razón de su visión y encuentro con Cristo y a causa de su posición como el padre de las iglesias gentiles. Pablo no podía unirse a los 12 originales en un relato directo de las enseñanzas y actividades de Jesús. Sin embargo, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, tuvo un discernimiento divino, en cuanto al significado de la vida de Cristo. Él dio organización y expresión doctrinal al cuerpo coleccionado de las enseñanzas de Jesús. Sus escritos fueron reconocidos como autoritativos junto a los relatos de la vida de Jesús y el Antiguo Testamento que predecía la venida de Cristo. A lo largo de todo el periodo de la Iglesia primitiva y de la Edad Media, la Biblia continuó siendo reconocida como la expresión autoritativa de la palabra de Dios. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica desarrolló el dogma de que la Iglesia era el intérprete competente y oficial de las Escrituras. Consideró que el cuerpo de tradiciones no escritas que habían pasado de generación en generación por medio de la Iglesia eran autoritativas en igual manera que las tradiciones escritas. La Iglesia argumentó que ella era la fuente de los escritos de la Biblia, dado que fueron escritos por sus miembros y fueron canonizados oficialmente por ella. Por lo tanto, la Iglesia reclamó una autoridad mayor que las Escrituras. Sin embargo, las Escrituras fueron consideradas como la palabra de Dios, reservándose la Iglesia la autoridad de interpretar el significado de las mismas. Pero, hoy en día la Biblia está disponible para todos aquellos que buscan la verdad de su fe y de Dios por medio del estudio de la Biblia. Una declaración en cuanto a la inspiración y la autoridad. La Biblia fue escrita por hombres inspirados divinamente y es el registro de la autorrevelación de Dios al hombre. Es el tesoro perfecto de la instrucción divina. Tiene a Dios por su autor, a la salvación por su fin, y a la verdad, sin mezcla de error, por su tema. Revela el modelo supremo. Hoy en día la Biblia está disponible para todos aquellos que buscan la verdad de su fe y de Dios por medio del estudio de la Biblia. Gracias a este privilegio, muchos encontrarán la salvación por Jesucristo y la guía del Espíritu Santo, que nos ayuda a interpretar las Escrituras y a revelarnos sus misterios y plan de salvación. Una verdad que encontramos en las Escrituras, es que solo por medios de Jesucristo el hombre puede ser reconciliado con Dios, y que solo en su nombre hay salvación y vida eterna. Les insto a buscar las bases de tu fe o credo en la Biblia y fundamentarla, para que encontremos la verdad y seamos libres y no destruidos por falta de conocimiento. Amén.